Nosotros ya hemos legalizado este pepino, pero ahora vamos a ayudarte a ti. ¿Tú que quieres cambiar algo a tu coche? Pues quédate aquí en el vídeo y verás la normativa vigente en España, qué es reforma, qué no es reforma, qué cosas necesitas y dónde tienes que ir o acudir para que tu coche sea 100% legal, como hemos hecho nosotros con el Peugeot. Escúchame, a que este coche es marronero. Di la verdad, tú que eres policía. Introducción. Este es un nuevo vídeo que estamos haciendo para intentar explicaros la manera más fácil de homologar o de certificar y entender cómo funciona la reglamentación española o qué leyes nos aplican aquí en España. No podemos opinar ni podemos hablar del resto, pero todos sabemos que Alemania parece ser que es más fácil, Estados Unidos se hacen burradas. Ramón, pon una foto aquí del coche que te he enseñado antes. Pero bueno, es lo que hay fuera. Nosotros tenemos que vivir con lo que tenemos aquí. El Peugeot en su día se hizo de esta manera y entonces queremos hacer un pequeño repaso de la aplicación que tenemos o la normativa que nos aplica aquí en España. Lo vamos a resumir un poco para que sea un poco más claro y que tengáis los contextos rápido. ¿Leyes que nos aplican? Pues tendríamos el Real Decreto 920 de 2017 en referencia a la ITV y en referencia al manual de inspección, que después veremos más a fondo. Tendremos el Real Decreto 866/2010 en referencia con el manual de reformas, también conocida como la ley anti-tuning, que se puso de moda entró en vigor este año. Y luego, como norma también que engloba y que acota los vehículos aquí en España, lo que sería el Reglamento General de Vehículos. Empezamos por el primero, el manual referenciado, que es el que se aplica en la ITV, el manual de inspección que se aplica en la ITV, que viene referenciado por esta ley. Básicamente estamos hablando de qué normativa tenemos que cumplir para que nuestro coche sea completamente legal, circulando el día a día y que vaya pasando todas las inspecciones periódicas que nos exige la ley. En él vamos a encontrar, como veremos más adelante, un montón de puntos que debemos ir cumpliendo uno a uno, dentro de los cuales podemos encontrar cambios. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto en el Peugeot, hemos realizado unas cuantas reformas y unos cuantos cambios. Queremos hacer cambios en nuestro coche. Para eso estamos, porque lo hemos estado viendo todos, que el Peugeot lleva un motor bastante más grande y queremos saber si realmente eso es legal. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? En el manual de reformas. Dentro del manual de reformas, lo veremos más adelante, tenemos un montón de reformas tipificadas y las cuales tenemos que tener controladas. ¿Por qué? Pues porque habrá cosas que serán reforma, hay otras que no serán reforma, habrá cosas que podremos legalizar y habrá otras cosas que por mucho que queramos no se van a poder legalizar. Por lo tanto, no vamos a poder montar si queremos andar por la vía pública de manera legal y sin tener ningún problema, tanto con la policía como si tuviésemos un accidente o tenemos cualquier percance con el coche. Entonces, para eso, dentro de las reformas, ¿qué podemos encontrarnos o qué documentación nos pueden solicitar? Por una parte, lo más complicado y lo más costoso sería el proyecto técnico. Y el proyecto técnico nos determina un cálculo de masas, un cálculo de frenada, un cálculo de emisiones, un cálculo de esfuerzos, es decir, es lo complicado. Como en nuestro caso estamos modificando la potencia al más de 300%, vamos a tener proyecto. En tu caso, pues habría que consultar el manual de reformas. Ya lo verás más adelante cómo una por una puedes ir consultando qué documentos vas a necesitar, si un proyecto, un informe de conformidad, un certificado de taller o un conjunto funcional. El conjunto funcional es algo especial. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el conjunto funcional es que ha habido una empresa, normalmente una marca o un homologador a nivel general tipo GLPs, por ejemplo, que ha certificado frente al laboratorio que su kit, su reforma estipulada o su modificación cumple con todas las directrices para que pueda ser montada en tu coche. Con esto lo bueno que tienes es que te saltas que ya no necesitas el proyecto técnico ni el certificado final de obra. Estarías amparado y estarías avalado por el conjunto funcional, cosa que sale mejor en el caso de hacer una instalación, por ejemplo, de GLP. Los documentos más típicos que nos van a solicitar normalmente van a ser el informe de conformidad y el certificado de taller.
llega la gran pregunta, porque claro, estos documentos, sí, muy bonitos, todo lo que tú me quieras decir, qué bonito el nombre, pero ¿dónde? ¿Dónde me los dan? ¿Dónde los puedo comprar? ¿El cupón de la 11 me lo van a rasco y me va a tocar uno? No, vamos a explicar. Tenemos varios métodos, o podemos recomendaros varios métodos. Nosotros el que hemos usado ha sido el de la empresa homologadora. Todo tiene sus pros y sus contras. Empresa homologadora, más coste, pero nos quita el tener que ir buscando documento por documento a la persona que nos lo puede hacer. Es decir, una empresa homologadora al final se te va a encargar de que si tú le dices que has reformado, pues se cambia el motor, la suspensión, las llantas, le he hecho un techo arriba porque ahora me gusta llevar techo solar, le he puesto un equipo de música, le he puesto separadores, lo que sea, tú se lo explicas, se lo preguntas y él te va a orientar perfectamente y te va a conseguir, pues dependiendo de tu caso, lo que necesites. ¿Que necesitas proyecto? Pues te va a sacar el proyecto. ¿Que necesitas un informe de conformidad simple, que solo que cumpla con las masas y dimensiones? Te lo va a conseguir. ¿Que necesitas un informe de conformidad como en nuestro caso, que hace falta una prueba de frenos o una prueba de emisiones? También te lo va a conseguir. El certificado de taller te va a ayudar o no, dependiendo de si ya has realizado o no has realizado la reforma. Si ya has realizado la reforma, pues vete al taller donde te la han hecho, donde te han hecho esos cambios y le pides un certificado de taller. Y el conjunto funcional, en este caso, la empresa homologadora también te va a ayudar a conseguirlo, en caso de que lo tenga. Esto normalmente no lo vais a conseguir tan fácil, o sea, es algo más a nivel kit y de homologación a nivel global, típico de, como he comentado, de GLP, por ejemplo. Si la empresa homologadora te parece cara porque has preguntado en una, nosotros abajo en la descripción te dejamos una, pero bueno, tú puedes consultar en internet todas las que quieras. ¿Que te parece cara? Bueno, pues dependiendo del proyecto puedes conseguir, o sea, dependiendo de las reformas que hagas, puedes conseguir que tú, moviéndote en internet, busques proyectistas. Es decir, es una persona que está de alta en su colegio de ingenieros de la ciudad que sea, o de la ciudad que seas tú, y te va a realizar ese proyecto. Al final, él te va a hacer el proyecto, pero el informe de conformidad, ¿dónde lo vas a conseguir? Pues lógicamente, es una empresa, o sea, es una persona única. No tiene un laboratorio, no trabaja con laboratorios, entonces tendrás que informarte tú de conseguir un laboratorio, que son las personas que te van a emitir los informes de conformidad. Y a la vez, el certificado de taller, conseguirlo en el taller donde has instalado esas reformas. Quedaría la última opción, eres un petrolhead, eres un quemado de la vida y te lo has montado tú. Te lo has montado tú, claro, el certificado de taller no lo vas a conseguir, lógicamente, no te lo has montado un taller. ¿Posibilidades? Pues sí, las hay. Normalmente puedes montártelo tú todo lo que quieras y buscarte un taller que te revise tu coche, te revise todo lo que le estás diciendo que tú le has instalado y te emita y te certifique el papel que necesitas para poder hacer la reforma. Lógicamente estamos hablando de un taller oficial, ten en cuenta que él va a certificar lo que está bien hecho. En caso de que detecte algo, probablemente te haga corregirlo y te haga modificar las cosas que no estén correctamente. Tenlo en cuenta porque a veces lo barato sale caro y tú crees que lo has instalado bien y te haces 2 o 3 viajes porque realmente no lo has conseguido poner bien. Así que tener cuidado con esto porque es bastante importante. Bueno, pues nada, ahora vamos a la mesa y vamos a ver en particular estos dos manuales. Manual de inspección y manual de reforma, que son los manuales que te van a ayudar para que tú puedas modificar el coche, para que tú tengas un coche legal en la calle, como hemos conseguido nosotros con el Peugeot. Como hemos estado viendo antes, tenemos 2 leyes o 2 manuales con los que se rige la ley española y que tenemos que cumplir todos los días que tengamos el coche circulando por las calles. Tema circuito no, tema circuito sabéis que estáis en otro lado y podéis hacer lo que os dé la santa real gana. Pero bueno, vamos a ver por ahora el manual de inspección, que ahora mismo, a día de hoy, en el momento que estamos, está en la versión 7.3, como vemos aquí, y que deberéis consultar cuando veáis este vídeo en cuál está, porque esta versión se van actualizando semanal, mensual o anualmente. Entonces tenéis que tener cuidado y no, porque vosotros abajo pondremos el manual para que podáis tener acceso ahora mismo y podéis consultar lo que queráis, pero si veis el vídeo un poco más adelante, tened cuidado que no esté la versión caducada ya. Entonces, Ramón, como te estaba contando antes, ¿qué tenemos aquí?
Pues tenemos 600 hojazas de manual que... Para la mesilla de noche. No, lo típico para dormir. Antes de dormir, ¿qué voy a hacer? Pues nada, me voy a mirar un poquito el manual. No vaya a ser que mañana me pille algo el señor agente en la carretera. Pero no, bueno, vamos a estar tranquilos porque por ahora vamos a ver la sección 1, que es la que nos interesa para estas cosas. Para el cacharra, para el 205 o para el Civi. Entonces, sección 1, pues tenemos el índice muy bien estructurado. Y partimos de 10 puntos, desde identificación, típico de los papeles, el permiso, la tarjeta ITV. Luego tendríamos el tema de acondicionamiento exterior, carrocería, chasis, todos los puntos que debemos cumplir, acondicionamiento interior, alumbrado y señalización, con las luces que tenemos que llevar, las que no, las que pueden ser opcionales. Eso ya, si investigáis un poco lo vais a ver, depende del año del coche, pues tenéis que llevar unas, podéis llevar otras de un color. Para los que les gustan las luces amarillas, informaros aquí que aquí está muy bien explicado. El tema de emisiones, los gases, los malos gases. Fundamental. No te rías, Ramón, que ya sabemos lo que has hecho tú en el vídeo del escape. Sí. Sí se nota, sí. Sí se nota, sí, vaya. El rugido ese que solo lo hacía a 5.000, ahora lo hace a 3.000. Lo que quieres intentar colar no va a ser posible. Solo circuito. Solo circuito. Los frenos, cómo es la prueba de frenos, qué valores tiene que dar el coche dependiendo del peso, cómo el freno de pie o el freno de servicio, que lo llaman aquí, es diferente al freno de mano, al freno de estacionamiento, tema de dirección, ejes y ruedas, neumáticos, suspensión, el motor, que ya sabemos que este pequeñín lleva uno gordo. Que además ya lo has visto, pues si este es el primer vídeo que ves, ese cacharro de ahí tiene un motor en el que hemos triplicado la potencia original del coche original. Entonces, ¿es legal hacer esto? O sea, ¿hemos homologado esto, sí o no? Sí. ¿Y qué hemos seguido? Hemos seguido lo que estamos viendo ahora mismo. Ese manual más el que vamos a ver posterior del que hemos estado hablando antes, que es el de reformas, que es el interesante, que es donde creo que todos os vais a quedar pegados a la pantalla. O sea que poderse sí que se puede, pero lo único que hacemos es seguir lo que está contando Aaron. Fundamental, sí o sí. Y todo eso es legal. Correcto. Bueno, pues vamos a continuar con el tema del índice. Hemos dejado para el último momento el apartado 10, que se llama Otros, aquí podéis verlo. Lo hemos desplegado. ¿Por qué? Y nos vamos a centrar en este. Pues porque aquí en el 10.6 tenemos uno muy importante, que es el que más nos importa para el Peugeot o para el Civic en su caso cuando llegue, ya lo veréis. Tema de reformas no autorizadas o reformas autorizadas, al final va mezclado. ¿Por qué? Pues porque al final, como hemos comentado al principio, tenemos otro manual, que es el de reformas, que nos indica qué cosas y qué otras no cosas debemos legalizar o no en el coche. Y para poder entender eso un poco mejor, tenemos aquí el manual de inspección, la definición de reforma. Os lo voy a subrayar para que lo veáis. ¿Qué dice el manual de reformas? Pues el manual de reformas dice que toda modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión efectuada en un vehículo después de su matriculación se consideraría reforma. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque queremos cambiar las llantas, pues hombre, vamos a verlo luego en el manual. ¿Queremos cambiar la suspensión? Veremos si es reforma o no. ¿Queremos ponerle unas pegatinas nuevas? Lo vamos a ver. Tenemos que tener claro que no todo va a ser reformas que tengamos que legalizar y hay otras que sí que tenemos que pasar a legalizar, como vamos a explicar más adelante, y qué papeles vamos a necesitar para no volvernos locos. O sea que básicamente aquí lo que vas a explicarles es que no todo lo que toques del coche necesitas legalizarlo. Exacto, aunque aquí nos ponga, lógicamente, con unas palabras un poco bestias de toda modificación, sustituciones, que al final es cualquier cosa, o sea, tocar un tornillo del coche va a ser reforma. Bueno, dentro de lo que cabe tenemos una normativa estricta, pero no cerrada. O sea, vamos a verlo claramente que en el manual de reformas hay cosas que sí que nos permiten hacer sin tener que pasar por los estatutos legales que nos indica la reforma. Bueno, ya estamos ya aquí con el manual de reformas. En la estructura más o menos estamos hablando igual que la que teníamos en el manual de inspección. Que por cierto, este manual de reformas también... Bueno, igual, estará abajo en la descripción, os lo ponemos.
Y igual que el otro manual, son manuales que están vivos. O sea, al final tenéis que estar atentos de si el vídeo lo veis cuando sale o lo veis un año después. Si lo veis un año después, informaros porque puede que haya habido algún cambio. Entonces lo que estamos diciendo ahora no se cumpla dentro de un año. Pero bueno, normalmente las cosas básicas siguen siendo iguales. Entonces, la estructura, como hemos dicho, tiene igual sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Nos vamos a cerrar en la sección 1, que es la que nos aplica con los coches, que sería la categoría M, en este caso M1, que son coches de menos de 3.500 kilos. Lo que normalmente nos gusta toquetear y lo que nos encanta. Y cuanto más por debajo de 1.000, mejor. Hombre, ¿cómo lo sabes, Ramón? ¿Cómo lo sabes? Bueno, eso es una duda, que alguno podemos iniciar la pelea. ¿Qué queréis, más caballos o menos kilos? Ahí cada uno que decida. Bueno, vamos por la sección 1, como hemos comentado. En este tema, más o menos, lleva la misma distribución que el manual de inspección, pero tenemos diferentes puntos que nos indica qué es cada reforma o qué vamos a modificar. Por ejemplo, en la parte de identificación, pues imagínense que tenemos que cambiar el bastidor. En un coche sería un poco raro, pero bueno, tienes un ostión muy gordo y hay que cambiarlo, pues eso sería posible, no hay ningún problema. Se cambia uno por otro o, en el caso de que haya estado deteriorado el bastidor, pues se puede retroquelar. Existe una reforma. Lo que no puedes hacer es cambiarle el número de bastidor uno por otro. Eso no lo hagas. Por favor. La policía va detrás de ti. Nada, bueno, luego tenemos unidad motriz, pues lógicamente es tema motor, tema misión, tema escape, cosas que afecten al tema de la unidad motriz. Luego tenemos el tema de la transmisión, tenemos los ejes y ruedas, suspensión, dirección, frenos, tema de la carrocería, que es el más amplio que hay. Mirad, todas estas serían las reformas que podríamos realizar. Tema de alumbrado, tema de unión de los vehículos, eso sería el tema de los remolques, enganche de remolque para llevar la bici, esas cosas. Y luego un tema 11 que sería ya modificaciones un poco más, pues un cambio de clasificación o una variación de MMAs. Esto es básico. Es básico, claro, es que al final esto lo que nos hace es ir más a lo seguro. Tú quieres modificar el coche, vale, ¿qué quiero modificar? Perfecto, vas aquí, miras, cambiar por ejemplo la suspensión, lo clásico que hacemos. Por ejemplo, unos muelles. El señor Fran en el CID metió roscadas, pues una roscada, lo que queráis. Pues por ejemplo, el tema de suspensión está bien claro, modificación de las características del sistema de suspensión o algunos de sus componentes elásticos. Daros un dato, por ejemplo, cambiar los amortiguadores no es reforma, se considera que es un elemento de desgaste y no hace falta reformarlo. Así que en eso podéis estar tranquilos, podéis poner vuestro blistein que no hay ningún problema, mientras mantengáis los muelles de serie. Esto iría enfocado, por ejemplo, a los muelles. Cambiamos los muelles, ¿qué pasa? Pues el coche normalmente, nosotros que somos un poco quemados del circuito, pues lo queremos bajar. Habrá otros que será lo contrario, tengo un 4x4, no quiero tener problemas cuando me suba los bordillos, pues le subirás. Entonces vamos a explicar un poco cómo entender o cómo trabajar con el tema del manual de reformas. Lo primero que tenemos que fijarnos es si está aplicada la categoría en la que estamos realizando la reforma. En nuestro caso, como hemos hablado, nos vamos a fijar siempre en los coches, que serían los M1. Vemos que sí está de aplicación, entonces se supone que esta reforma la puedes hacer sin ningún problema. Por lo que veis aquí, la reforma de muelles o de suspensión se puede realizar en todo tipo de vehículos. Desde el coche, que sería el M1, hasta el O4, que sería un remolque de, creo que eran 14 o 15 toneladas. Bueno, luego lo podéis ver. Luego lo ponemos, sacamos un mensajito y os ponéis lo que es un remolque de O4. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que cumplir con unos actos reglamentarios. Es decir, estas directivas nos están indicando las condiciones que tiene que tener el coche o que tiene que seguir cumpliendo para que una vez modificado esté todo correcto. Tipo, protección trasera, es decir, esto afectaría por ejemplo más al tema de los 4x4. Un 4x4 lo puedes subir, perfecto, pero sin pasarte. Tú tienes que cumplir con una protección trasera, tú tienes que tener que tu protección trasera esté a X distancia, no puedes subir el todoterreno 1 metro. No puedes ir, en España por lo menos. Por ejemplo, cuando dices protección trasera, te refieres, por ejemplo, a un antiempotramiento trasero. El antiempotramiento es el travesaño trasero. Correcto. Algo súper necesario en un camión que no lo valoras hasta que tienes un susto. El día que tengas un susto, a lo mejor te metes debajo de un camión, correcto. Entonces, pues, tema emplazamiento a placa matrícula, pues lo mismo. Si nos metiésemos en esta directiva, veríamos
que esa placa de matrícula te está diciendo que tiene que tener unas distancias mínimas al suelo, unas distancias máximas a la que puede estar colocada, y tenemos que seguir cumpliéndola. Entonces, por eso mismo, el acto reglamentario lo tiene que seguir cumpliendo. Cuando bajemos el coche, lo subamos o hagamos lo que queramos. Campo de visión, frenado, pues aquí lo tenemos todos apuntados. Guardabarros. Para cada uno de esos sistemas afectados tienes una referencia, una normativa que tienes que cumplir. Correcto, eso es. Así es. Fijarse también que tiene un numerito, un 2, un 1, eso hace referencia si tiene que cumplir a día de la fecha de que se matriculó el vehículo o a día de hoy, porque por algunos casos estas normativas, digamos que, como hemos dicho, van cambiando. Entonces, al ir cambiando, hay alguna nueva, y las que son nuevas tienes que a lo mejor actualizarlas y que el coche esté a día de cuando haces tú la reforma, no de cuando se matriculó. Claro. Tema, por ejemplo, que ya lo veremos en el tema del coche del 205, pues tema de las emisiones. Las emisiones siempre hay que cumplirlo hacia adelante, nunca puedes ir hacia atrás. Si tienes un coche del año 90 o 89, no puedes montarle algo, un sistema de emisiones del año 70. Entonces, bueno, tenemos aquí todas las directivas, vamos bajando. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues llegamos al kit de la cuestión. Documentación necesaria. Este es el guía burros más claro. ¿Qué tenemos que tener claro para montar unos muelles? Pues que necesitamos proyecto técnico, como hemos explicado antes, ya cada uno que busque la vía que más le interese. Tenemos muchas vías y podéis decidir vosotros pues en la que económicamente os venga mejor, la que os llame más la atención, lo vagos que seáis o lo activos que seáis o los de amigos que tengáis. Si tenéis muchos amigos ingenieros, pues oye, pues contar con ellos, porque quieras que no, ellos te pueden firmar un proyecto. ¿Que no os interesa nada de esto y queréis que lo haga un profesional? Pues ya sabéis, nosotros en la descripción hemos dejado el link de con quién hemos hecho el PEYO. Bueno, siguiente documento, certificado final de obra. En este caso va completamente relacionado con el proyecto técnico. Eso ya no busquéis un misterio de no, a lo mejor hace falta el certificado final de obra, no. El certificado final de obra siempre va a ir con proyecto. Lo que sí que va diferente, informe de conformidad, es lo que hemos hablado antes, que dependería de un laboratorio. Luego tendríamos, en este caso por último, lo que haría falta sería un certificado de taller. Bueno, hemos terminado con la de suspensiones, espero que os haya quedado claro, pero aún así vamos a ver ahora una que es una de las más típicas o de las que más solemos hacer también, que sería la 852. Como podemos ver en el índice, estaría incluida dentro de la de carrocería, que es de las más extensas, y sería esta, la 8.52, que consiste en ¿qué? Pues es una modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del vehículo. Paragolpes, ¿qué más? Alerones, estriberas, muy bien, defensa, un cabestrante. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí lo tenemos. Mira, te has acertado unas cuantas, Ramón? Te lo has estudiado, Has estado estudiando. Bueno, pues como hemos comentado antes, dentro de las reformas también tenemos cosas que no se consideran reforma y que eso está respaldado por la normativa española. Entonces, ahora, ¿qué podemos leer como no reformas que pueden interesarnos? Pues, por ejemplo, típico que nos encanta y que a Fran le gustó mucho en el Civic, que creo que se lo puso. El embellecedor del escape, está por ahí escondido, no quiere salir. Embellecedor del escape. Es un trasero, es un silencioso. Ah, ¿tú cambiaste el silencioso? Claro. ¿Seguro? Pero joder, asómate. Nada, ni caso. Eso no, entonces, no nos interesa entonces. No, estamos hablando de los embellecedores, el típico cola esa que pone a Krapovic o algo de justo fuera del tramo final. Pues eso podemos cambiarlo sin ningún problema, que mientras entre dentro de la carrocería y no sobresalga, no va a ser una reforma. Otra cosa que nos gusta, pues eso, si haces alguna pistilla de tierra, pues le sueles poner faldillas para que las piedras no salten. Pues nada, eso no habría ningún problema, no se considera reforma. Entonces, es para que dentro de lo que cabe, sí, tenemos una normativa española muy restrictiva o más restrictiva que en otros países, pero también hay cabida a cosas que no se consideran reforma y que podemos modificar. Toma, cabrón. Ah, muy bien, mira, nos ha traído los papeles del escape Dura Más. Muy bien. Vale, esto, dentro de la reforma, ¿qué sería? Eso, por ejemplo, vamos a explicar en el tema de los escapes. Pues el tema de los escapes nos podríamos ir a unidad motriz. Esto sería admisión,
sistema de alimentación, diferentes características, la tracción, cambio de emplazamiento. Vale, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pues modificación y sustitución del sistema de escape, disposición, volumen total, silenciadores, catalizador, tramo de salida. Pues como hemos estado moviendo antes, por ejemplo, el tema de documentación, ¿qué nos pide? Pues un informe de conformidad, un certificado de taller. Pero si bajamos más abajo, nos está diciendo en información adicional, como hemos llegado antes también en la otra reforma que estábamos, que no se considerará reforma la sustitución de silenciosos por otros que cumplan la directiva 9620 o la sustitución de catalizadores por otros que cumplan esta directiva. Y si nos podemos fijar aquí, que no sé si lo va a ver la cámara, este escape dura más, a ver si no sé si lo veréis, pero básicamente cumple con esta directiva, por lo que no se considera reforma, que eso es lo que se explicó también en el vídeo de Bimesa, que no había ningún tipo de problema. Bueno, Fran, ya se ha puesto nervioso. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué más tiene aquí? A ver, este es del escape. Eso no había que reformarlo, ¿vale? A ver, Eso no es reforma. Ahora me pilláis. aquí lo tiene. Esto tú lo enseñas y ya está. El escape para adelante. O sea, el escape para adelante con esta normativa no necesitas No proyecto necesita, técnico. eso es. Vale. Aquí lo pone bien claro. No es necesario cambiar, o sea, hacer la reforma, ni homologar la reforma, ni pedir los documentos que te estábamos diciendo antes, de informe de conformidad, certificado de taller, porque cumple con esta directiva. Vale. Siguiente cosa que tiene el coche de Fran. La luna. las La lunas. luna, todos lo sabemos. Eso es la eterna pelea. Las lunas traseras y laterales de atrás sin problema. Mientras estén homologadas, te vas con el papelito. Aquí también vemos la homologación que dice por el laboratorio LCOE. Nada, vosotros lleváis este papelito y lleváis en la luna puesta la pegatina y para adelante. Eso tampoco es reforma. Pero, por ejemplo, ¿qué ha hecho Fran? Por lo que hemos comentado antes, la suspensión. Pues la suspensión sí que ha hecho... Sí que es reforma. Y por lo tanto, Fran, como es un tío legal, que para eso le tenemos aquí, que si... vaya. A veces, pues vemos que tiene hecha aquí la sustitución de los muelles por ambos ejes, por otro de la marca Tuning Art. Una mierda de suspensión, pero no aprende el chaval, ya le enseñaremos. Cuando venga el K20 lo pondrá mejor, ¿eh o no? Espero. Eso es provisional. Bueno, esto es porque le quedaba muy grande el cochecillo. Dice que quería tumbarlo. Le sobra el dinero, porque como es capitán general, Sí. le sobra el dinero y Es dice, como- pues eso. Es como Matías, es el nuevo Matías. Bueno, pues nada, no sé si lo veréis, pero aquí está la ficha con su anotación. Que básicamente esto es lo que se haría cada vez que haces una reforma. Tienes que anotarlo en la ficha técnica, todos los cambios que ha tenido. En el cochecito este que tenemos aquí atrás, vais a flipar. Porque probablemente yo creo que llenará por aquí, esta también. Tendremos, vamos, un libro completo para el cochecillo. Pero bueno, ya lo veréis. Vete guardando. Gracias, Fran. No vaya perdiendo los papeles, el chaval. Vale, bueno, como continuación del punto que estábamos antes, el 852, que nos hemos desvariado para variar, o sea, nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Es que esto es de cojones. Ya, bueno, estamos, perdón por lo largo del vídeo, pero vamos a intentar comprimirlo lo más posible. ¿En qué estábamos? Estábamos en cosas que no se consideran reforma. Pues, por ejemplo, otra de las cosas que no se considera reforma, por favor, tampoco os paséis, molduras no metálicas instaladas mediante adhesivos. Sí, correcto, estamos en referencia a las típicas branquias de M3 en los laterales. Por favor, no os paséis, no son necesarias, no tienen ninguna función. Aunque no sea reforma, no os paséis poniéndolas. Gracias. Bueno, que cada uno con su puto estilo, ¿eh? Vale, venga. Vale. Vamos a dejar que cada uno elija su coche como quiera. ¿Qué más? Pues por ejemplo, instalación de baterías en los bajos de vehículo. Pues tampoco sería reforma. Esto viene muy bien, como habréis visto en el Peugeot. Nosotros la batería hemos jugado con ella un poquillo, para adelante, para atrás, para un poquito la distribución de pesos. Que por cierto, lo tienes ahí. ¿Ahí? ¿O aquí? Ahí, siempre pasa No, igual. es aquí. Es allí. Es aquí. O allí. Pero aquí ponme otro. No, pues ponle aquí. Oye, Fran, ¿qué haces? Vente por aquí un momento. Que creo que antes te has quedado con una duda, ¿no? Estoy aquí dándole vueltas al coche Unas y cuantas. tengo unas pocas, ¿eh? No, bueno, no te pases. Vamos poco a poco, a ver. Escúchame, mira. Yo quiero hacerle, por ejemplo, lo que vamos a hacer en mi coche. Yo llevo un alerón, típico alerón de serie, con la luz de freno en el alerón, la tercera luz, ¿vale? Correcto. Y le quiero poner uno un poquito más deportivo que no lleva luz. ¿Puedo ponérselo? Porque le quito la tercera luz de freno. Vale, pues nada, vamos a ver qué nos dice el manual de reformas.
Como hemos estado hablando antes, estamos en la 852, por ejemplo, que sería el tema de elementos en exterior del vehículo, como es el alerón. Entonces, ¿qué nos dice? Pues nos dice que esta reforma se aplica a sustitución e incorporación de elementos exteriores tales como, pues nada, alerón. Habría que hacer reforma. Además, ¿qué pasa con...? Porque me has comentado otra cosa, que tiene luz. La luz. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Pues eso es un tema que, el tema de luces y tal, tenemos que ir a consultarlo en el manual de procedimiento, no en el de reformas. ¿Y por qué tenemos que consultarlo? Pues porque hay unas luces que por ley tenemos que llevar obligatoriamente y otras que podrían ser opcionales. ¿Eso dónde lo podemos ver? Pues en este caso, en el apartado de alumbrado, hay una tabla resumen que estamos viendo aquí y a la que te hace referencia Fran sería la tercera luz de freno, que como podéis ver aquí dice que tenemos que llevar una que tiene que ser de color rojo, no vale que la pongas azul, No, de momento no lo tengo ni pensado. verde flowers, No lo tengo pensado todavía. Pero... ¿no? Vale, que tiene que estar detrás y sobrelevada, y el dato importante que tenemos aquí es que es obligatorio, como indica aquí, para los coches matriculados a partir del 1 de octubre del 2000. Entonces, en tu caso, ¿cuándo se matriculó el coche? En el 99. Pues ya está. Se lo puedo poner. Se lo puedes poner, te podrías quitar la luz y no habría ningún problema. Perfecto. O sea, pero si fuese de Sí. 2001 ya no podría... Ya no podrías quitarle esa luz, ya, porque es una luz obligatoria. Caso, por ejemplo, que tenemos con los antinieblas. O sea, con los antinieblas delanteros es el tema contrario, son siempre opcionales, da igual la fecha de matriculación. Luz antiniebla delantera, 2, que pueden ser blancos o amarillos, delante, y vehículos para los que es opcional, todos. Es decir, aquí no hay limitación, aquí si quieres los pones y si no, no los pones. No, da igual la fecha de fabricación o la fecha de matriculación. Y el color, Aaron, ahora que acabas de decir que pueden ser blancos o amarillos, el color lo determina la marca o como lo llevase ese coche, o yo puedo elegir el color siempre que lo homologue. La normativa te está diciendo los colores que están permitidos. O sea, yo a mi civil puedes- podría ponerle los antinieblas amarillos Sí, exacto. y al Peugeot también. También. Es más, el Peugeot no lleva ahora, entonces podríamos añadírselos. Perfecto. Y no sería reforma, ya que es algo opcional. Genial. Vale, a ver, otra pregunta. Aaron, ¿te acuerdas del tema de la barra de torretas delantera que hicimos en el 205? Sí. Que la hizo Dimesa, que por cierto, canela rama. Si quieres ver esos vídeos, ahí también. En la cabeza de Fran estará. En la cabeza de Fran. O aquí. ¿Eso es reforma o no es reforma? Bueno, pues nada, vamos a volver otra vez al manual, y en este caso esa barra está incluida dentro del tema de la modificación de suspensión, del sistema de suspensión. Esto lo sabemos porque ya lo hemos estado mirando, pero vamos, ya lo vamos adelantando. Si bajamos a la parte de aquí, en la sección de información adicional, podemos encontrar esta frasecita que nos salvará de una reforma, de tener que ir al homologador y solo por una barra de torreta tener que hacer la reforma. ¿Por qué? Pues como estáis viendo, no se considera reforma la instalación de barras de unión en torretas de suspensión. Y además es lo bueno de la normativa, que ahí no te especifica que se refiere solo a las delanteras, sino que te dice torretas de suspensión, tanto delante como atrás. Como atrás, exactamente. No nos está diciendo, no nos está limitando, y la verdad que queda bastante claro. O sea, no os volváis locos, por favor, ir mirando, ir consultando en el manual, porque la mayoría de las cosas están aquí explicadas. La siguiente pregunta que era... Música. Yo quiero ponerle al coche, una etapa y un subwoofer atrás. ¿Pero qué tipo de música vas a escuchar? Bueno, lo que a mí me dé la gana, que suene bien. Vale, pero para hacer, Va. así, para hacer así. Para hacer así luego en la radio. Y los altavoces de la bandeja trasera. Vale, pues para eso nos vamos otra vez al manual de reformas. Especificaros que muchas veces solo con el título inicial a lo mejor no lo localizáis, pero por eso hay que leer a la parte de abajo, ir hacia la parte de abajo del manual. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dice modificación e instalación de elementos en la zona de equipaje o en el espacio destinado a los pasajeros distinto a la zona frontal del habitáculo del vehículo. Digamos, joder, ¿esto a qué se refiere? No tenemos ni idea. Bueno, no pasa nada. Si vamos para abajo, en la parte de información adicional, normalmente nos están haciendo una explicación más amplia de lo que queremos. Entonces, en tu caso, Fran, como me has preguntado lo del bombo famoso, tenemos aquí que esta reforma, por ejemplo, como nos indica la 822, se aplica a transformaciones tales como instalación de equipos y pantallas de TV en el techo, reposacabezas en los asientos laterales o equipos de sonido en maletero.
que superen la altura del respaldo de los asientos. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Pues que sí, podemos poner un bombo pequeño, no va a haber problema, no va a ser reforma. Pero si en caso de que nos pasemos, que queramos ir a competir contra el Fabric, pues entonces sí, ahí cuando compitas contra el Fabric y el bombo supere el respaldo de los asientos, tendrías que hacer esa reforma. No puedo quitar la bandeja trasera y llenar. Puedes hacerlo, si es el tema, lo puedes hacer. Lo único es que lo tienes que llevar legalizado. Perfecto. Y homologado. O sea, si no supero la altura de los asientos, no tengo que decir ni mu. Exacto. Pero si supero, o sea, los puedo poner. Los puedes poner y ya está, no hace falta. Es como lo hemos hablado, el embellecedor del escape o la barra de torretas, como hemos dicho antes. Perfecto. Pero claro, ahí lo que te está diciendo no es que no puedas ponerlo, que supere la altura de los asientos. Solo que no, te está indicando que es reforma si supera la altura. Ahí está. Es decir, si tú lo montas y es por debajo, sin problema, no hace falta legalizar. Pero si lo montas y supera la altura, tienes que hacer la reforma. Bien. O sea, ya vas a poder escuchar tu reggaetón a tope. Jodido Hortera. A tope. Separadores, Aarón. ¿Qué quieres separar? Las ruedas. Pensaba que te querías separar ya de nosotros. Las ruedas, O sea, Aarón. tú quieres decir ancho y bajo. Exacto, yo lo quiero en el suelo. Con el culo gordo ahí. Y ¿no? con el culo muy gordo. Muy gordo. O sea, al contrario que las mujeres. Sí. Vale, pues bien, me gusta esta pregunta porque es curioso. Lo del tema de los separadores sería la reforma 4.4, que leemos aquí, instalación de separadores en las ruedas que implique modificación del ancho de vía, por narices, lógicamente. Vale, ¿qué nos dice? Pues como hemos estado viendo antes, tendríamos documentación necesaria. Joder, por unos separadores necesito proyecto técnico, certificado final de obra, informe de conformidad certificado taller. Joder, parece un poco excesivo, ¿no? Un poquito, para dos trocitos que al fin y al cabo eso, si los pintos de negro a lo mejor... Bueno, eso es otro tema. Eso es otra movida. Eso es otra movida. Vale, pues sí, a ver, parece un poco excesivo. Entonces, si no vamos como siempre lo estamos diciendo, iros a información adicional. Si lo consultáis vosotros, información adicional. ¿Qué nos especifica? Pues mira, aquí nos da una anotación que nos viene de puta madre, porque esto toca la cartera y mejor ahorrárselo. Nos dice que solo se requerirá proyecto técnico cuando se exceda de 60 milímetros de ancho. Entonces, a ti te gusta con el culo gordo, pero no tan gordo, porque recordamos que aumentar el ancho de vía en 6 centímetros significa unos separadores de 3. Ya van bien. Ya... Con eso me vale. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, con eso me vale. Vale. Eso y Pues una buena garganta. Pues entonces lo tienes fácil, Fran. Proyecto no va a hacer falta y como dijimos anteriormente, el certificado final de obra viene si tienes proyecto, nada. Eso te lo quitas. Estas dos cosas, nada. Solo tendrías que traer o tendrías que conseguir el informe de conformidad, como os he explicado antes, se conseguía en los laboratorios, y el certificado taller que se haga cargo donde te lo hayan puesto. Vale. Eso es. Con estas dos cosas, a legalizarlo. Vale. Fácil. Y lo que queríamos deciros con todo este vídeo es que, por favor, consultar con un profesional, consultarlo vosotros. Os hemos dejado los links abajo de los manuales, os hemos dejado el link de un profesional con el que hemos trabajado nosotros, o buscar en internet. Pero consultar cada vez que queráis hacer algo de esto para que, en la medida de lo posible, llevéis siempre el coche legal. O sea, llevéis todas las reformas hechas. Y lo que no es reforma, pues sepáis claramente por textos como estos y aclaraciones que existen en el manual de reforma que no son necesarias de legalizar y que las podéis llevar tranquilamente en el coche. Sí, porque a ver, nosotros no somos profesionales, nosotros no te vamos a responder ninguna consulta de oye, esto es reforma, no es reforma, porque nosotros no nos dedicamos a eso. Exactamente. Entonces, Aarón te ha dado las bases de qué es lo que consultan los profesionales, dónde y en los textos en los que se están rigiendo para saber qué es reforma y qué no. Eso es. Como dice Aarón, abajo te hemos dejado la opción nuestra de quién nos ha llevado el proyecto de reforma de ese cacharro que básicamente tiene casi todas las reformas posibles. Casi todo. Lo vamos a ver, seguramente si os quedáis, lo veremos en el siguiente vídeo, o dentro de 2 semanas o 3 cuando salga, pero vamos a ir una por una a las reformas que lleva este pequeñajo. Aquí está. Este lleva unas cuantas y vamos a intentar verlas una por una para que las entendáis y ver más claramente por qué se ha hecho, por qué no se ha hecho y en qué afecta.